Hola gente de YouTube, que tal aquí Fix Guzmán para traerles el primer fanfic de este canal. Y perdón si es un poco corto, me aseguraré de que los próximos sean más largos. También quisiera recordarles que por favor se suscriban al canal y le den a la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún fanfic. Sin nada más que decir, adiós. Y los links de los fanfics están abajo en la descripción. Ahora sí, adiós. Hola gente de YouTube, les habla Fix Guzmán, para recordarles que el link de los fanfics estarán abajo en la descripción, y sin nada más que decir empezamos el fanfic. Descargo de responsabilidad. No soy dueño del fanfic, la miniatura o de la imagen de fondo, todos los derechos a sus respectivos autores. Segundo aire por El Samurái Perdido. Luffy y Zoro se despiertan en dos partes diferentes de Ash Blue, ambos con lo mismo en mente. Protege a la tripulación. Esta vez no habría fallos, según órdenes del capitán. A medida que se van revelando fragmentos del pasado desconocido que comparten los dos camaradas, el resto de la tripulación solo puede especular. A pesar de su absoluta determinación, están ocultando algo. 2. El Rey Pirata y el Gran Espadachín próximo 6, 25, 15. Si has llegado hasta aquí, déjame decirte que vas en la dirección correcta. Si no, entonces no me molestaré en decirte nada, porque de todos modos no te llegará. Por otro lado, significa que podemos decir lo que queramos sobre ti y nunca lo sabrás. Puede que eso no tenga sentido, pero no estás aquí para señalarlo, ¿verdad? Descargo de responsabilidad. No soy dueño de One Piece. Ni siquiera cerca. Capítulo 2. El Rey Pirata y el Gran Espadachín. Mientras su barco navegaba hacia la ciudad de Shell con los dos pasajeros inesperados, Nami intentaba desesperadamente, por su propia seguridad, no comentar sobre la estupidez de una persona que intenta navegar por el mar sin un mapa, una brújula o un sentido general de la navegación. Dirección. Pero como Luffy estimó casualmente las posibilidades de que hubiera llegado a la isla por su cuenta sin morir de hambre o sed y aparecer en la orilla como un cadáver, y su estimación era muy bajo, Nami no pudo contener más sus sentimientos. Mientras Koby sudaba de exasperación, ella de repente se giró hacia él con el ceño fruncido. «Eso no es algo para reírte, idiota», gritó. Luffy dejó de reír y la miró. Nami retrocedió y se tapó la boca con las manos. Tonterías, pensó mientras Luffy la miraba fijamente por unos segundos. Entonces sucedió lo más extraño. Una sonrisa cariñosa apareció en su rostro y luego se rió entre dientes. «No, supongo que no lo es», dijo. Nami se recuperó, confundida. ¿Lo había malinterpretado por completo? Hasta el momento, desde que partieron, no había hecho ningún movimiento que pudiera considerarse hostil. Solo había estado charlando amigablemente con Koby todo el tiempo, la única vez que los dos habían interactuado fue para las presentaciones. Cuando se le preguntó su nombre, Nami respondió que era Nojiko, asintió y aceptó esto sin más preguntas y Nami concluyó que era un poco tonto, lo cual era bueno. No tenía sentido darle ninguna información que pudiera usar para encontrarla, y las posibilidades de que alguna vez hubiera puesto un pie en su isla natal eran escasas, por lo que el nombre que había elegido era irrelevante. Pero ahora se preguntaba si simplemente lo había juzgado mal. Claro, él era anormalmente fuerte, de hecho, estaba bastante segura de haberla visto hacer un par de cosas que eran 100% imposibles, pero era difícil verlo desde ese ángulo, pero las personas fuertes no necesariamente tenían que abusar de sus habilidades. Fuerza, incluso si la mayoría lo hiciera. Ella concluyó de esto que al menos no era un pirata, pero aún así tenía que ser cautelosa con él. Sin embargo, ahora se sentía lo suficientemente cómoda como para hacer algunas preguntas sencillas. Luffy? Él se volvió hacia ella. «Oye, ¿qué pasa?», respondió. «¿Por qué te diriges a la ciudad de Shells? ¿Qué asuntos tienes allí?». Ella no le diría que ella misma iba a robar un mapa de la Gran Línea, por supuesto. Eso era algo que él realmente no necesitaba saber. Luffy sonrió alegremente ante la pregunta. «Oh, me reuniré con un amigo. Tal vez hayas oído hablar de él. Su nombre es Zoro». Dos pares de ojos se abrieron ante esta nueva información. «¿Cómo en?». Koby empezó a preguntar pero se calló. Nami también reconoció el nombre. No era exactamente común. «Roronoa Zoro. Es conocido como el cazador de piratas», confirmó Luffy. Koby empezó a sudar frío. «¿Es amigo tuyo, Luffy?». Luffy asintió hacia él. La idea de que el cazador de piratas tuviera amigos le parecía muy descabellada. Nami pensaba lo mismo, pero ahora también se preguntaba si él era un cazarrecompensas.
Eso explicaría su fuerza, pero entonces ¿por qué no entregó la recompensa de Alvida? ¿No era lo suficientemente alto para su gusto? Nami comenzó a fruncir el ceño ante la cruda estupidez de esa noción mientras Koby se preguntaba en silencio cómo alguien que aspiraba a ser rey de los piratas había terminado siendo amigo del cazarrecompensas más infame de East Blue. Eso sonó como una traición esperando a suceder. Cuando finalmente llegaron a la isla, Luffy se fijó en el aura de Zoro. Era fácilmente la presencia más profunda de la isla, elevándose por encima de las demás como un dios entre los hombres. ¿Zoro siquiera estaba tratando de reprimirlo? Probablemente no, decidió. No había otros usuarios de Aki en East Blue, por lo que esto era básicamente una baliza fluorescente gigante que le indicaba a Luffy que viniera de buscarlo. Él frunció el ceño por un segundo. ¿Eran realmente los únicos? Sus pensamientos se dirigieron momentáneamente a Smokey. Luffy estaba bastante seguro de que su rival Marine había despertado a ambos tipos de Aki en el momento de Marineford, incluso si no podía utilizarlos muy bien. Él había hecho lo mismo incluso si no se daba cuenta, comenzando con Conquerors Aki en Sabaody y Amazon Lily, Armament Aki en Impel Down y finalmente observando Aki en Marineford. Le pareció interesante que se manifestaran en el orden de su eventual dominio con cada uno de ellos. Pero no podía decir exactamente cuándo los usuarios de Aki habían despertado la habilidad si la habían logrado antes que él. De camino al bar escuchó algunas conversaciones mientras caminaba por la calle, recopilando información sobre acontecimientos recientes, uno de los cuales parecía ser el tema de casi todas las conversaciones que escuchaba a escondidas. Prácticamente supo lo que sucedió desde el momento en que sintió a Zoro en un ambiente civil en lugar de en la base de los marines, pero lo que escuchó confirmó sus sospechas. Zoro había logrado, o más exactamente, había decidido, escapar de los marines y provocar un infierno en la base, atravesando a los desafortunados soldados marinos con la vaina de su espada y finalmente noqueando al enfurecido capitán de los marines Morgan. Todo el pueblo quedó atónito por la noticia. Esto marcó el fin del reinado de tiranía de Morgan y había sucedido muy rápido. Si bien los marines estaban agradecidos, también estaban un poco desconcertados por el nivel de fuerza que había mostrado tan casualmente, como si hubiera estado aguantando sus tonterías todo el tiempo. Luffy sabía que en realidad no podría haber escapado desde el principio, pero el destino de Morgan quedó sellado en el momento en que la mente de Zoro se inundó con los recuerdos de su yo futuro. Cuando le preguntaron qué pensaba hacer mientras estuviera en la ciudad, Zoro respondió que estaba esperando a que llegara cierto hombre y que no podía irse hasta entonces. Parece que Zoro causó bastante alboroto aquí, dijo Luffy con aire de suficiencia. Koby y Nami habían empezado a seguirlo en silencio, y ahora lo miraban con expresiones confusas. Luffy continuó. Aparentemente, el capitán de Marina Morgan, que estaba a cargo de la base marina. Aquí, estaba abusando de su rango para oprimir a la gente del pueblo. Koby parecía desconcertado y algo enojado mientras Nami solo entrecerró los ojos, sin estar realmente sorprendida. Su hijo idiota, el Mepo o algo así, también usó su influencia para obtener privilegios especiales, y cuando Zoro lo puso en su lugar por acosar a la gente del pueblo, amenazó con comenzar a ejecutarlos. Zoro aceptó ser encerrado durante un mes en la base marina sin comida para evitar tener muertes de civiles en su conciencia, pero el Mepo nunca tuvo la intención de dejarlo ir. Cuando descubrió que estaban planeando ejecutarlo de todos modos, escapó y le dio una paliza al capitán Morgan. Los marines decidieron detener a Morgan en ese mismo momento. Koby parecía indignado ahora. Luffy realmente no quería destruir la admiración del niño por los marines, pero cuanto antes aceptara la realidad, mejor. Luffy sabía que no terminaría siguiendo esa mierda de Absolute Justice, pero era mejor que entendiera para qué tipo de organización estaría trabajando más temprano que tarde. Nami se volvió hacia él con ojos curiosos. ¿Cómo sabes todo eso de todos modos? Luffy se rascó la cabeza. Es una habilidad que he adquirido. Escucho fragmentos de conversaciones mientras camino entre la multitud para intentar tener una idea completa de lo que está pasando en la zona. Es bastante útil. Nami asintió, preguntándose si debería intentar aprender a hacer eso. Koby quedó impresionado. Es increíble, Luffy. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Interrogación de cierre. Luffy puso una sonrisa triste. Un amigo me enseñó cómo hacerlo. Hace mucho tiempo, Nami y Koby decidieron no presionar para obtener más información después de eso. Luffy suspiró. Si bien su dominio de la habilidad era naturalmente mucho mayor con el uso de Observation Aki, Robin lo redujo a una forma de arte.
Era capaz de captar información perfectamente mientras caminaba inocentemente por las calles sin la ayuda de nada más que sus ojos y oídos. Luffy no era en él. No podía captar conversaciones a una milla de distancia, una habilidad que atribuía a la autoproclamada fruta del diablo de Dios, pero recopilar información mientras caminaba por la calle, si bien no era un hábito arraigado como con Robin, era un juego de niños si él solo prestó atención. Cuando llegaron al bar donde pulsaba el aura, Luffy notó distraídamente que Zoro también había sentido su presencia. Su aura ardía de emoción, incluso si nunca lo mostraría al mundo. Luffy entró, seguido de cerca por sus dos compañeros de viaje. Se detuvo detrás del banco en el que estaba sentado el sujeto de su búsqueda y la bartender, una mujer de cabello y ojos castaños lo miró con una sonrisa nerviosa. Una niña que Luffy conocía como Rika lo miró maravillada desde detrás del mostrador. Yo, Zoro, dijo casualmente, con un toque de diversión. El hombre de cabello verde tomó un largo trago de sake y luego se giró en su asiento, sus ojos se encontraron con los de Luffy. Por un momento solo se miraron el uno al otro evaluando. Como si se evaluaran mutuamente. Todos en el bar habían puesto sus conversaciones en espera y miraban, incluidos Nami y Koby. Observaron con aprensión, como si esperaran que estallara una pelea. Finalmente, dos amplias sonrisas aparecieron lentamente en los rostros de los dos hombres. Y la tensión pareció cesar como si nunca hubiera existido. Ririka, ¿puedo darme 2 rondas más aquí? El camarero asintió, luciendo aliviado, y sirvió 2 tazas más mientras Luffy se sentaba. Luffy había comenzado a beber sake hacía poco tiempo, pero rápidamente había descubierto que su tolerancia era casi tan alta como Zoro. Entonces, comenzó, ¿cómo ha sido su has pasado el día? Era una pregunta inocente, pero Zoro captó fácilmente el significado detrás de ella. Bueno, comenzó, me desperté atado a un poste y rápidamente me encontré siendo objeto de burlas por parte de un niño tonto que realmente no era tan estúpido como parecía. Mientras que otros que escuchaban estaban confundidos por la extraña contradicción, Luffy reconoció esto fue más un insulto a la apariencia del Mepo que un elogio a su inteligencia, y luchó por controlar su risa. Tuve que contenerme para no estrangularlo con las cuerdas de las que él estaba completamente convencido de que no podía escapar. Esta vez, Luffy no pudo contener la risa. Había algunas cosas que Zoro simplemente no podía cortar sin armas, pero las cuerdas no eras uno de ellos. No te preocupes, dijo Luffy mientras su risa se calmaba, crecerán muy pronto. Zoro gruñó reconociendo la afirmación que ambos sabían que era al menos parcialmente cierta. ¿No cortaste la base de la marina? ¿A la mitad? Preguntó Luffy. Zoro se burló, mientras Nami y Koby se preguntaban si habían interpretado correctamente la ridícula pregunta. ¿Qué pasó con esta conversación? Finalmente, la mirada de Zoro se posó en Koby, y luego se dirigió a Nami, donde se demoró un momento. Nami se movió incómodamente bajo su mirada escrutadora. ¿Quiénes son tus amigos, Luffy? Preguntó finalmente, rompiendo el contacto visual, para alivio de Nami. Luffy asintió a cada uno de ellos mientras los presentaba. El niño del cabello rosado es Koby. Quiere ser marino. En cuanto a la niña, no quiere decirme su verdadero nombre. Lo dijo como si fuera la cosa más trivial del mundo. Nami, por otro lado, inmediatamente se tensó y su postura se volvió más cautelosa. Él vio a través de mí y lo siguió. No sabía si sentirse asombrada, asustada o enfurecida. Zoro levantó una ceja inquisitiva hacia Luffy, pero este último simplemente se encogió de hombros. Una conversación silenciosa pareció transcurrir entre los dos, y Nami se sintió increíblemente fuera de su alcance. Podrían estar planeando su muerte con gran detalle en este momento y ella ni siquiera lo sabría. Luffy habló después de un rato. Bueno, Zoro, en realidad solo tengo un consejo para ti en este momento. Zoro lo miró con curiosidad y Luffy sonrió. No te dejes apuñalar por Buggy. Zoro ahora lo miró como si quisiera que sus propios ojos hicieran un agujero en la cabeza de Luffy. Varias personas en el bar se pusieron rígidas ante la mirada asesina, pero Nami estaba más concentrada en el consejo en sí. Ella solo conocía a una persona llamada Buggy y Luffy simplemente lo miró con la misma sonrisa divertida y después de unos segundos Zoro desvió la mirada y se burló de nuevo. Luego hizo algo que sus observadores nunca olvidarían. El cazador de piratas Zoro se echó a reír. 3. Llegando al destino a la izquierda, próximo descargo de responsabilidad. No soy dueño de One Piece. De hecho, si One Piece se dividiera en 100 piezas, todavía no heredaría ninguna de ellas. Eso es lo que no soy dueño de One Piece.
Dios, eso no tenía sentido. Y capítulo 3. Llegando al destino por la izquierda mientras Luffy y Zoro bebían a sus anchas, Nami rápidamente se excusó del bar. Luffy se despidió cortésmente y dijo que se volverían a encontrar, lo que solo sirvió para ponerla nerviosa. Salió del bar mientras Luffy despotricaba sobre cómo necesitaba desesperadamente un poco de carne y ella aceleró sus pasos una vez que salió. Algo en esos dos la hizo querer alejarse lo más posible. Próxima parada, base marina. El camarero observó con exasperación cómo Luffy devoraba plato tras plato de comida. Su cuerpo se estaba expandiendo gradualmente ante sus ojos, y algunos habían perdido el apetito con solo observar el proceso. Zoro simplemente siguió comiendo como si fuera completamente natural. Luffy terminó su último plato de comida y Zoro se sintió un poco culpable. Ririka le había ofrecido comida gratis hasta que emprendiera su viaje, y fue muy amable al extender esa oferta a un amigo suyo arruinado, pero obviamente no podría haber explicado el monstruo de estómago de Luffy. Luffy suspiró satisfecho y se puso de pie, su redondo físico hundido en respuesta a la acción. Algunos transeúntes se preguntaron cómo era posible. Cuando el rostro de Luffy se arrugó en concentración y su físico redondo rebotó en una figura delgada, con los músculos abultados como si la masa hubiera sido redirigida, dejaron de intentar darle sentido a todo lo que estaban viendo. Una vez más, Zoro actuó como si esto fuera normal. Ah, así está mejor, dijo Luffy con satisfacción. Siento que ahora estoy con todas mis fuerzas. Zoro puso los ojos en blanco. No creo que volvamos con todas nuestras fuerzas por un tiempo, Luffy. Luffy asintió. Hablaremos de eso más tarde. Kobe, que resignadamente había dejado de intentar darle sentido a todo lo que los dos decían, hizo la pregunta obvia. ¿Ustedes se quedarán aquí por un tiempo? ¿Por qué necesitaban reunirse? Interrogación de cierre. Luffy miró a Kobe y sonrió. En realidad, vamos a salir al mar. Zoro será mi primer compañero de tripulación. Kobe se quedó boquiabierto. ¿Quieres decir, como un pirata? Luffy asintió, aparentemente divertido. Sí, ¿qué más? Kobe trató de entender que el cazador de piratas se convertiría en pirata. Murmullos estallaron en la barra, y uno de ellos se volvió hacia Zoro, confiado debido a su estado de ebriedad. Vaya. ¿El cazador de piratas Zoro va a seguir a un pirata? ¿Es eso cierto? Zoro, en lugar de abordar la pregunta directamente, se volvió hacia Luffy. Entonces, ¿cuándo zarpamos, capitán? Ambos ignoraron el creciente volumen de los murmullos. Tan pronto como consigamos un barco que pueda llevarnos, respondió Luffy alegremente. Zoro con la palma en la cara. No esta mierda otra vez. Realmente debería haber esperado esto. Algunas cosas nunca cambiaron. Hola amigos. Si lo que necesita es un barco, tengo un negocio de venta de barcos pequeños. Eres bienvenido a tomar uno. Es lo menos que puedo hacer después de lo que has hecho por nuestra ciudad. Zoro se giró hacia la voz y asintió agradecido. Gracias, eso sería de gran ayuda. Después de eso, terminaron lo último de su bebida y se despidieron de Kobe. Luffy le dijo que se convirtiera en un gran marine y que siempre siguiera su propio sentido de justicia, y él juró que así sería. Luffy y Zoro obtuvieron su bote del hombre que se había ofrecido como voluntario para sus servicios y los llevaron a su tienda en la costa de la isla, y sin más preámbulos, zarparon hacia el lugar que sabían que se llamaba Orange Town. Llegar allí, en cambio, fue una historia diferente. Luffy y Zoro se maravillaron por el hecho de que habían podido llegar allí una vez antes, recordando que básicamente habían estado deambulando sin rumbo en busca de un navegante y, por un golpe de suerte, encontraron a Nami. Zoro le aseguró a Luffy que Nami iría allí y que su presencia la primera vez no fue completamente aleatoria. Mientras estaba armando un infierno en la base de la marina, encontró un memorando de Buggy el payaso en una caja fuerte que sabía que no pasaría desapercibido para Nami. Sabían dónde estaba Buggy y no dudaban que Nami lo encontraría, por lo que lógicamente Orange Town era su próximo destino. Sin embargo, se sentían cada vez más frustrados por el segundo en la ejecución de llegar allí. Zoro sostenía el mapa y la brújula, lo que debería haber hecho sonar inmediatamente las alarmas en la cabeza de Luffy, pero no era mucho mejor en esto, así que por ahora estaba remando. Observó con asombro cómo Zoro señalaba con confianza en la dirección que debían ir. Luffy quedó impresionado por un momento, preguntándose cómo diablos lo había hecho, antes de volverse escéptico. Espera un minuto. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Interrogación de cierre. Zoro lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Qué? No es tan difícil.
Este mapa dice que Orange Town está al oeste. Eso significa que tenemos que ir a la izquierda, dijo con condescendencia. Ah, dijo Luffy, golpeándose la palma de la mano con el puño mientras su rostro se iluminaba al darse cuenta de la lógica del sonido. Tienes razón. Ok, vámonos. Recogió los remos y felizmente comenzó a remar, continuando durante unos 10 segundos antes de enfrentarse a la falta. Se levantó rápidamente, colocando sus brazos sobre su cabeza en forma de X. No. Malo. Zoro lo miró como si ahora tuviera 3 cabezas. ¿Cuál es tu problema, Luffy? Preguntó molesto. Influenciado. Me pusieron bajo la influencia. Así no es como funciona la navegación. Por la forma en que Zoro lo miraba ahora, bien podría ser una hidra adulta. Señaló acusadoramente a Zoro. Ni siquiera usaste la brújula. Zoro suspiró. ¿Por qué me tomas? Preguntó con exasperación. Por supuesto que sí. Señaló en la dirección en la que habían estado yendo. La brújula apunta en esa dirección, así que ese es el camino que debemos tomar. ¿Estás satisfecho ahora? Interrogación de cierre. Luffy quedó atónito. Zoro realmente había estado navegando con un mapa y una brújula. De repente quiso castigarse a sí mismo por dudar de su camarada. Le dedicó a Zoro una sonrisa tímida, y Zoro aceptó la disculpa tácita sin comentarios. Remaron en silencio durante 10 minutos más antes de que el alcance del razonamiento falaz golpeara a Luffy con toda la fuerza de uno de los puños aplastadores de montañas de su loco abuelo. Mierda. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.